¿Me escucha? Perfectamente, doctora. Bueno, buenos días. Con respecto a los DESC, como le llamamos, derechos económicos, culturales y sociales, o sociales y culturales, cabe señalar que a pesar de que estaban insertos estos derechos en la Declaración de Derechos Humanos, estos no se llevaban a la práctica y por tal motivo, al interior de la ONU se creó el Pacto Internacional de los Derechos Humanos con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales. Este pacto tiene como objetivo no enunciar estos derechos, sino comprometer a los estados miembros de la ONU a que lleven a cabo acciones tendientes a producir estos derechos en la realidad. Y así, en este pacto internacional, más de 160 países lo han suscrito y entre ellos está México. Pero México, con respecto a estos derechos, desde antes de la pandemia, quiero decirles que ha tenido problemas. ¿Por qué? Porque suscribió el pacto internacional, pero no los pactos que derivan de ese pacto internacional. Y entonces esto le ha acarreado problemas a México. México tiene problemas con la ONU porque no ha respetado. Cabe señalar con respecto a México en la actualidad que el 70%, el 90% de las normas protectoras de estos derechos humanos, México las tiene reconocidas en sus legislaciones. No hay problema. Habla del derecho al empleo, del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a una vivienda digna, no hay problema. El problema es la aplicación de estos derechos, o sea, la segunda etapa. México no se ha dedicado a establecer un plan dentro de sus políticas públicas que tenga por objeto diseñar acciones tendientes a fortalecer este trabajo. Podemos decir, con respecto a estos derechos, que podemos dividirlos en tres etapas. Los derechos que protegen a la persona como ser humano, los derechos que protegen a la persona en sus diferentes etapas de edad y los derechos que protegen a la persona a través de los logros obtenidos durante su vida activa. Bueno, con respecto a los derechos que protegen la dignidad humana y al ser humano, pues estos derechos se han visto violentados y ya lo hemos visto a través del seminario que se han violentado los derechos con respecto a la salud, con respecto a la vivienda, con respecto a la educación, y hemos transitado nosotros en este seminario y hemos transitado bien que estos derechos pues han tenido problemas para su aplicación. Con respecto a la edad, los derechos son menos violentados en las personas adultas y más violentados en los niños, en los jóvenes y en los adultos mayores. ¿Y las mujeres? ¿Qué significa eso?
que seguimos creando grupos vulnerables o seguimos provocando la existencia de grupos vulnerables dentro de la sociedad que ven violentados sus derechos con respecto al resto de la comunidad. Y finalmente los derechos con respecto al ser humano dentro de la comunidad, pues estos se vienen violentando sobre todo cuando las personas pertenecen a grupos de poder económicamente débiles y se enfrentan a grupos de poder económicamente débiles, económicamente fuertes. Por ejemplo, un grupo de poder económicamente débil, entre comillas, son los trabajadores, y un grupo de poder económicamente fuerte, también entre comillas, pues son los patrones. Entonces, cuando se enfrentan como grupos de poder, pues lo lógico es que el segundo tenga más prioridad o tenga más posibilidad de acreditar sus derechos que el primero. Entonces, y los grupos de poder no solamente son de poder económico, sino de poder también político, de poder social, de poder religioso, y entonces ahí empiezan también las vulnerabilidades. México, ¿qué ha hecho ante los vulnerables? México ha tenido políticas, sobre todo de asistencia social, que crean grupos de clientes. Y eso ha perjudicado terriblemente tanto a los grupos clientelistas como a la sociedad en general, porque la asistencia social está costeada por toda la sociedad en general a través de los impuestos. Entonces, ese es un problema muy fuerte con los grupos de poder de carácter económico. Luego, entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que México lleve a cabo o realice o planifique una organización correcta para dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar y coadyuvar al respeto de los derechos políticos, de los derechos económicos, sociales y culturales. Yo creo que eso es lo que tiene más valor. Yo había hecho un estudio de cada uno de los derechos, pero yo creo que en este momento es más importante señalar la problemática que tenemos y el problema que tiene México frente a las Naciones Unidas por los incumplimientos que ha tenido al respecto. Y con esto doy por terminada mi primera participación. Gracias. Al contrario, estimada doctora, muchas gracias a usted por contextualizarnos y mostrarnos esta desafortunada realidad que tiene nuestro país, en donde son ambivalentes las posiciones políticas internacionales como las realidades concretas que en el día a día se viven. Bien, hemos recuperado la señal con el doctor Enrique Uribe Arzate. Adelante, doctor, por favor. ¿Nos escucha, doctor? Doctor Uribe, ¿nos escucha? Adelante, doctor. Bien, vamos, nuevamente tenemos el problema aquí con el doctor Uribe. Si nos lo permiten, continuamos con nuestras actividades en el desarrollo y también en respeto al tiempo de todos ustedes. Vamos a cederle el uso de la palabra a la doctora Alejandra Flores Martínez,
quien es doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza en España e integrante del Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales, así como del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, doctora, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues siguiendo la discusión sobre los derechos económicos, sociales y culturales, eh, soy de la idea que detrás de ellos está un problema sobre la visión que tenemos del derecho. Si nosotros abrigamos como derecho solo a la norma, entonces la discusión versaba sobre si estos derechos eran reconocidos pues por alguna norma, ¿no? Entonces, esto llevó a que en algún momento pues existieran incluso pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, y por la otra, el que comenzaran a constitucionalizarse y, bueno, pudieran reconocerse. Parece ser que luego la discusión es sobre si estos derechos pueden ser justiciables. Y entonces aquí la pregunta que yo me haría es, luego entonces hablamos de categorías de derechos, es decir, si ya están en la Constitución, quiere decir que unos derechos son más derechos que otros, o que dejan de ser derechos, es decir, estamos hablando de categorías incluso al interior de lo que llamamos derechos fundamentales o derechos humanos. Dentro del cuerpo académico hemos estudiado pues la visión del derecho no solo como norma, sino también como valor, sino también como una visión política. Y en este tenor, pues prácticamente los derechos económicos, sociales y culturales se unen a la fundamentación de ser totalmente necesarios para la protección de la dignidad de la persona. Y creo que la pandemia nos lo deja muy claro en el tenor de cómo estos derechos son totalmente, vamos, importantes para la sobrevivencia de las personas. Y si el derecho no está o no responde para la protección de las personas, para la protección de la dignidad de las personas, luego entonces tendríamos también que poner en tela de juicio para qué existe el derecho. Esto también, bueno, la visión en relación a la política, pues también los autores decían que los derechos económicos, sociales y culturales llevaban el gran desafío de tener que buscar la intervención pues legislativa, también la intervención de políticas y pues sobre todo la cuestión económica para poder ser viables. Sin embargo, pues ya algunos autores comentan y analizan los derechos, las primeras grandes libertades y nos damos cuenta que todos los derechos conllevan un ejercicio legislativo, también un ejercicio presupuestal para poder hacerlos viables, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los derechos políticos, ¿no? Entonces, ¿cuánto gasta el Estado para poder hacer viable, por lo menos en la visión de la emisión de un voto? Y bueno, esto me lleva a que prácticamente podamos hacerlos, abrir el panorama y no ponerle tanta traba para poder hacerlos pues justiciables. Y por lo tanto, me parece que tendríamos que hablar de una democracia de los derechos y rescatar la idea de que el Estado constitucional tiene como primera línea la protección de los derechos fundamentales. Si ponemos como primer elemento el poder incluso decir que tenemos que salvaguardar otros elementos antes que estos, perderíamos de vista los grandes cimientos bajo los cuales está construido el Estado constitucional. Y bueno, esto también me lleva a poder defender esta idea de Luigi Ferrajoli en el tenor de que todos los derechos tienen pues una primera garantía antes de poder llegar ante un órgano jurisdiccional. Y esta primera garantía son precisamente todos los mecanismos que el Estado requiere instrumentalizar para poder hacer efectivos estos derechos antes de que puedan llegar a un órgano jurisdiccional. Y entonces aquí en estos instrumentos están por antonomasia, entre otros elementos, pues las políticas públicas. Y también, bueno, pues las políticas públicas tienen algún problema porque desde su inicio, vamos a hablar de la obra de la orientación hacia la política pública, publicado en 1951, perdón. La política pública está dentro incluso del ciclo de vida de las políticas públicas unida a un elemento crucial,
que haya un problema social y que esto pueda ser también traducido en un problema público. Bueno, pues a mí me parece algo que debemos discutir, sobre todo, y que además ante la ONU se está discutiendo, sobre que las políticas públicas en materia de derechos humanos no deben estar unidos a que debamos primero a detectar un problema público para poder ser atendido. Por ello es que las políticas públicas en México se trazan de manera irracional porque esperan a que haya un problema para poder ser atendido. Y además los recursos que son usados, como bien lo decía la doctora, son con carácter asistencialista. Por lo tanto, tenemos que mirar hacia políticas públicas diseñadas para los derechos sin que esto conlleve el que haya un problema detrás, sino que precisamente el recurso público sea utilizado y tener como principal elemento para su implementación racional la protección de los derechos humanos. Se dice que pues no se protegen porque pues hay falta de presupuesto. A mí me parece que se está utilizando el presupuesto público de manera irracional y que bajo estas medidas asistencialistas, si hacemos un análisis de las políticas que se han implementado no solo en este gobierno, sino en los anteriores, no dan resultado incluso para minorar el problema que desean. Y añadido con otros problemas, entre ellos corrupción, etcétera. Por lo tanto, creo que debemos abrigar una visión de política pública bajo la protección de los derechos humanos, que conlleve no esperar a que haya un problema, sino que precisamente se diseña para evitar que existe ese problema y que la gente pueda vivir pues con la protección de estos derechos económicos, sociales y culturales. Entonces aquí yo dejaría también la pregunta sobre si la Suprema Corte de Justicia podría, dado que la Constitución es pues nuestra norma suprema, podría el analizar de constitucional o inconstitucional las políticas públicas. Y algunos otros tribunales constitucionales o cortes constitucionales lo están haciendo. Entonces aquí yo dejaría esta discusión y pues muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras y por dejarnos también en esta mesa de análisis el problema de la visión del derecho, pero no solamente desde una perspectiva estrictamente teórica, sino poderla, que es algo que debo de destacar, logró usted llevarla hacia un plano pragmático, en donde hay una colisión entre lo que está en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y fundamentalmente en los que se reconocen los derechos económicos, sociales y culturales, la tensión que hay con esos principios que están ahí establecidos, como es el principio de respeto, de protección, de cumplimiento, así como el apoyo y la cooperación internacional que debe de existir frente a las políticas públicas que desafortunadamente resultan ponerse en marcha cuando ya tenemos el problema ante nosotros, como es el caso de esta emergencia sanitaria. Y esto, sin lugar a duda, nos da una pauta a pensar que el derecho de excepción tendría que ser también de una forma regulado de manera mucho más adecuada, mucho más precisa. Cierto que el derecho no puede tener como derecho de excepción todas las respuestas, pero sí por lo menos contener un mínimo, como si fuera un catálogo mínimo de elementos de cómo debe de actuar el Estado y sobre todo el evitar la sujeción de las políticas públicas a un tema estrictamente presupuestal, en el cual indudablemente pues al concentrarse aún más las facultades en un solo sujeto, en un solo individuo, pues indudablemente la falta de previsión puede conducir a mayor corrupción. Muchísimas gracias, doctora, por sus reflexiones. Ahora sí, hemos retomado completamente la comunicación con el doctor Enrique Uribe Arzate. Adelante, doctor, por favor, si es tan amable. Muchas gracias, doctor Irán Piña. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Muchas gracias. Mil disculpas por estos problemas técnicos. He escuchado en parte lo que se ha comentado, me desconecté de esta internet, y me parece que todo converge en el modelo de Estado que tenemos que adoptar y diseñar para hacer frente a los problemas
a la pandemia. Desde luego a la pandemia, estuvimos de la pandemia ahorita, pero también con relación a los próximos problemas que se vendrán después que empecemos a sentir más fuertes los efectos de la pandemia. Los derechos económicos, sociales y culturales, como bien sabemos, están enclavados en una clasificación cronológica y esto me parece que tiene que ser objeto de un análisis más riguroso, porque los derechos económicos, sociales y culturales son también derechos fundamentales, son derechos humanos, sin importar si son de segunda o de tercera generación. Conectado con esta idea y también de la mano con lo que se ha dicho respecto al medio ambiente, creo que la crisis que hoy enfrentamos nos pone frente a otro tipo de emergencia que no es solamente la relacionada con la atención a los derechos humanos de primera generación, a los derechos políticos, a los derechos individuales, al deporte individual, sino que tenemos que dar cuenta ahora de la importancia que tienen los derechos económicos, sociales y culturales desde una perspectiva grupal, desde la perspectiva de los derechos difusos o colectivos. He escuchado con atención la referencia a las políticas públicas, a la proyección errática de las políticas públicas, más bien de corte asistencialista. A ver, voy a ponerme en otro, más bien de corte asistencialista. ¿Ahí se escucha mejor? Perfectamente, doctor. Sí, entonces decía que estas cuestiones de orden asistencialista con las que se orientan las políticas públicas tienen que ser un tema sujeto a revisión, a pronta revisión, porque si le damos prioridad o primera importancia a los derechos de primera generación, perdemos de vista que estos derechos grupales o colectivos, los derechos económicos, sociales y culturales, tienen esta dimensión, pero finalmente son derechos de disfrute individual también, de disfrute personal para las personas, para los seres humanos. ¿Qué quiero decir? Que si se proyectan los derechos económicos, sociales y culturales desde una perspectiva social y grupal, dejamos de lado que a fin de cuentas las cuestiones de orden económico, cultural, social e incluso de orden ecológico o de sustentabilidad también impactan necesariamente en la vida de las personas. Hoy estamos frente a una pandemia que ha hecho sentir su crisis y sus efectos de manera inmediata en derechos como a la libre manifestación, a la reunión, al tránsito, etcétera. Tenemos que considerar que los derechos grupales, económicos, sociales y culturales también son objeto o son parte de esta crisis y han sido afectados sustancialmente. Ahora, doy cuenta de lo que se dice respecto a las políticas públicas erráticas o de corte asistencialista, y esto lo vinculo con un trabajo que hemos realizado para una publicación que se va a hacer en Veracruz, la que nos invitó amablemente el doctor Gerardo Samaniego, Luis Samaniego. La idea en este trabajo es empezar a vislumbrar los derechos al medio ambiente como derechos humanos, pero desde la perspectiva individual. Esto lo hemos llamado el derecho a la pervivencia, es decir, no negamos la importancia del derecho a la vida, a la salud, pero nos preguntamos en este trabajo qué tan relevante es estar vivo en condiciones deplorables o en condiciones o en situación de desventaja o de vulnerabilidad. El derecho al medio ambiente sano, el medio ambiente está vinculado con esta idea del derecho a vivir, a pervivir, a sobrevivir, pero de manera digna, de manera decente, como se dice en el argot laboral. Todo esto entonces está relacionado con un tipo de Estado o con el diseño de un tipo de Estado que tenemos que hacer prontamente para que el Estado, el gobierno, las acciones, las políticas públicas puedan tener una atención decisiva, directa, importante, sobre todo efectiva, sobre la forma en que las personas vivimos actualmente en el Estado. Luego entonces, primeramente yo apostaría a un redimensionamiento de los derechos económicos, sociales y culturales para establecer que tienen una vinculación inmediata con los seres humanos, no desde el corte individualista, sí desde la perspectiva del disfrute de esos derechos. Y por otro lado, en relación con las políticas públicas, me parece que esto tiene que estar relacionado con el diseño de un tipo de Estado que no es otro, el Estado social, el Estado humanista, el Estado que esté necesariamente anudado a las necesidades y a las
requerimientos de una sociedad, de una población, lamentablemente en condiciones de vulnerabilidad. Con esto yo dejo mi participación. Les agradezco mucho su atención. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted por sus comentarios y obviamente por hacer énfasis en esta crítica a las políticas públicas y el asistencialismo que deriva de las mismas y colocarnos también en el análisis la necesidad de la revisión, no solamente de esas políticas, sino también de los mínimos que deben de existir desde un plano gubernamental y sobre todo jurídico constitucional, de este derecho a la pervivencia, de esta necesidad que tenemos todos de contar con una serie de mínimos que nos permitan existir y sobrevivir a situaciones tan complejas como la que actualmente atravesamos, pero también nos coloca en la mesa de análisis una situación que viene también ligada a el papel del Estado en relación con los derechos humanos que doctrinalmente y didácticamente se clasifican en generaciones. Y esto, sin lugar a dudas, puede conducir a un error epistemológico de cómo los detentadores del poder consideran que el Estado, al otorgar primeramente derechos individuales, derechos civiles, derechos políticos, es a lo primero que se tienen que contentar y satisfacer. Y ya los segundos derechos, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales, pues bueno, ya veremos, ya nos arreglaremos, perdón por lo coloquial de las palabras, en ver cómo los podemos satisfacer. Y esto, sin lugar a dudas, también su reflexión nos invita a pensar sobre la epistemología del propio Estado. ¿Qué papel debe de desarrollar? ¿Qué papel debe de desempeñar en adelante? Y esta pandemia, sin lugar a dudas, nos ha obligado también a repensar al Estado. Muchísimas gracias, estimado doctor Uribe, por sus reflexiones. Enseguida cedemos el uso de la palabra a la doctora Marina del Pilar Olmeda García, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, maestra en Educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Iberoamericana, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha e integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2. Adelante, doctora, bienvenida. Sí,